Muy bien, entonces primera clase del módulo práctico, hoy día 15 de junio de 2023. En principio, este módulo va a ser los jueves, después de repente lo cambiamos para otro día si todo el mundo que se inscribió se pone de acuerdo. Entonces, la idea es pasar algunas cuestiones. Por ejemplo, aquí la cuestión de cómo se elige un lugar, cómo se elige el tarot, un tarot adecuado, un tarot que esté libre de todas las viejas ideas moralistas de los siglos pasados. Vamos a ver también la cuestión del ritual, cómo se prepara el tarot, en una consulta, cómo se magnetiza, cómo hacemos para que el consultante pase su energía para el tarot, sea de una manera presencial o de una manera online. Cómo se baraja, cómo se prepara todo. Después vamos a ver cómo se calcula la carta testigo, que es una carta muy interesante, que es una primera radiografía de nuestro consultante. Y finalmente vamos a estudiar lo que es la lectura terapéutica, sus diferentes posiciones, con un ejemplo. Ok, entonces vamos a hablar del lugar. Bien, entonces la primera cuestión es el lugar donde vamos a trabajar con el tarot. No es cualquier lugar que sirve. Necesitamos trabajar en un lugar que no tenga una energía pesada. Si podemos tener un cuarto donde hacemos actividades que nos llevan a una interiorización, por ejemplo, un cuarto donde meditamos, un cuarto donde hacemos yoga o tai chi, un cuarto donde estudiamos, un cuarto que no sea bombardeado por energías más pesadas, por ejemplo, la de la televisión. Eso sería bastante importante. También siendo que especialmente en las lecturas presenciales, pues todos los consultantes que pasan por ese espacio, por ese lugar, van dejando su energía. Entonces, aunque en el tarot terapéutico la gente no deja esa energía tan fuerte como en el tarot adivinatorio, porque en el tarot adivinatorio las personas como que ponen la responsabilidad de su vida en el tarotista y dejan una carga muy pesada ahí en el lugar donde se hace el trabajo. Mientras que en el tarot terapéutico no, lo que hacemos es responsabilizar a la persona por su vida, darle herramientas y decirles, ahora lees, tú usas tus herramientas. Entonces el ambiente se carga menos con la energía de los consultantes, pero de todas maneras se carga un poquito. Entonces es conveniente tener un lugar que esté bien ventilado. Ese es un punto importante. Otro punto es no tener nuestro, digamos, consultorio lleno de objetos, porque de la misma manera que pillan polvo, también pillan energía y también se carga el ambiente. Muchas veces, inclusive eso puede dar lugar a proyecciones de nuestros consultantes, ¿no? Si llenamos nuestro consultorio con imágenes o estatuillas de dioses, de arcángeles, en fin, de un montón de cosas, ¿no? De repente somos discípulos de aquel dios hindú Shiva que está sentado encima de la piel del tigre con una naja, una serpiente saliéndole por esto y un tridente, y nos llega un consultante y de repente se asusta, piensa que aquello es el demonio, ¿no? Y entonces ya a partir de ese susto, pues va a filtrar mucho lo que le estamos diciendo, ¿no? Entonces es conveniente tener un ambiente sin muchas cosas en nuestro consultorio. Eso no quiere decir que no tengamos unas flores, un cuadro con un paisaje de la naturaleza, o si queremos algo más sofisticado, pues podemos poner esas fuentes que las enchufas en la red eléctrica y corre una agüita que hace un ruidito rico, esa agua genera prana y limpia el ambiente. Eso sí, cosas así que no tengan un significado mayor.
para evitar ese tipo de proyecciones. También a veces no surgen situaciones en que o nos apetece echar el tarot, abrir el tarot en aquella playa o al lado de una cascada, en un lugar de la naturaleza que nos agrada. Entonces, siempre es conveniente tener una frazada, una manta, ¿no? Algo para colocar, abrir el tarot encima. Ya les voy a hablar un poco de esta cuestión también, ¿no? O si de repente alguien nos llama y nos dice, oye, necesito que vengas a echar el tarot en casa porque yo no me puedo mover, me rompí la pierna. ¿Puedes venir a mi casa a echarme el tarot? Entonces también en ese caso es bueno llevar una frazada, una manta. No vamos a abrir el tarot en lugares de energía pesada, en bares. Ahora bien, en la calle es una energía bastante neutra, ¿no? Y está muy abierto todo, pues, ¿por qué no? A veces podemos echar el tarot en la calle. Bien, entonces, otra cosa que necesitamos evidentemente para echar el tarot es tener un tarot. Tenemos el tarot y ahí es conveniente tener un tarot adecuado para hacer un enfoque terapéutico. No es con cualquier tarot que podemos hacer un trabajo terapéutico. Voy aquí a ponerles unas imágenes. Aquí, a ver, exactamente. Entonces, por ejemplo, hay dos cartas que nos muestran si realmente el tarot está todavía prisionero, contaminado por las viejas doctrinas del pasado, o ya es un tarot libre de todo eso, ¿no? Las dos cartas fundamentales para ver eso son la fuerza y el diablo. Cuando nos encontramos imágenes, ¿no? Donde una mujer elegantemente vestida cierra la boca del león, o aquí tendríamos en los otros tarots, estaríamos viendo a Hércules dando una golpiza al león o estrangulándolo, hace referencia al concepto de fuerza que existía en la antigüedad. Que en aquella época significaba la capacidad de dominar con la razón las llamadas bajas pasiones representadas por el león. Al lado animal había que controlarlo, había que dominarlo, dentro de aquella visión disociativa de que la materia era mala y el espíritu era bueno, que había que mortificar el cuerpo para purificar el alma y todas aquellas historias manipuladoras. Algunos autores más modernos, pues de repente dicen, no, es que la mujer no está cerrando la boca del león, la está abriendo, como si fuera la dentista del león. Pero ahí sería romper con el origen de esas imágenes. Esas imágenes están inspiradas en la mitología bíblica, están inspiradas en el mito de Sansón, que mata al león agarrándolo por las fauces y desgarrándolo. De ahí vienen estas imágenes. Entonces, no podemos, sería anacrónico interpretar las cartas de otra manera que no sea esa. Está cerrando la boca del león, está dominando con la razón, está dominando el lado animal, lo que viene del lado animal, que son emociones, instintos, impulsos vitales, necesidades biológicas y corporales. Ya en el tarot de Crowley Harris, la mujer se quita la ropa y se sienta encima del león. Su fuerza motriz, el cuerpo, el lado animal, representando la integración del lado racional con el lado animal, ¿no? Ya lo dijo Freud, la mayoría de las neurosis proceden de la negación del lado animal, de las emociones y de los instintos, de la represión de todo eso. Y de hecho la fuerza viene de la unión, la fuerza no viene de la separación. Ya hay muchos tarots más modernos, como están viendo ahí, que ya cambian esa idea. Ya
estas imágenes ya nos pasan una idea de conciliación, de reunión, de integración. Otra carta que está contaminada por todas aquellas viejas ideas es el diablo o demonio, aunque son palabras diferentes, etimológicamente es diferente. Aquí tenemos un sumatorio de todo lo negativo, de todo lo considerado negativo, pecaminoso en aquellos tiempos, especialmente por la Iglesia, ¿no? Algunas de las cartas están mostrando la estrella de 5 puntas apuntando hacia abajo, la estrella de la magia negra. Y tiene un qué de autodestrucción. Este sátiro aquí se va a quemar. Este otro también. Es una sumatoria de símbolos asustadores y negativos. Las alas del murciélago, todo eso. Y los seres humanos amarrados, prisioneros a ese principio. Las interpretaciones también son terribles de esta carta. El deseo de satisfacer sus pasiones a cualquier precio, ¿no? El uso de medios ilícitos, la excitación exagerada. Para Stuart Kaplan, aquel que escribió la enciclopedia del tarot y que tiene una de las mayores, porque ya se murió hace 2 años, que tenía una de las mayores editoras de tarot del planeta, dice que él es el portador de la muerte, de la desgracia y la miseria. En fin, algo terrible. Ya en el tarot de Crowley Harris es un animal de la naturaleza, no es un montaje artificial de la mente juntando todo lo negativo que podemos encontrar por ahí. Es un animal de la naturaleza. Inclusive es Marjor, símbolo del Pakistán. Y habla de los instintos, las fuerzas que nos mantienen vivos como individuo y como especie. E inclusive en la imagen tenemos el tercer ojo abierto. Como dice el Tantra, a través de la vivencia consciente, amorosa, de nuestros instintos, especialmente el instinto sexual, abrimos los chakras. Hay algunos tarots también que rompen con aquella idea tan, por decir así, diabólica, ¿no? Ya aquí en el tarot de Eliphas Levi, ya la estrella de 5 puntas va hacia arriba, las alas de murciélago se transforman en alas de ángel. Aquí tiene el caduceo de Mercurio, hablando de la integración de los principios masculino y femenino, de los opuestos. El tarot de Balbi, que se ve que se inspiró en el tarot de Levi, y también en el tarot mitológico nos habla de Pan. Ya no es una cosa tan terrible. Entonces es conveniente cuando vamos a elegir un tarot, observar esas 2 cartas. Si realmente continúan con aquellas ideas ultrapasadas, manipuladoras, o ya pasaron el umbral de la nueva era, ya están en un tiempo diferente. Ok. Entonces, ya tenemos el lugar, ya tenemos el tarot. Lo primero que vamos a hacer es personalizar el tarot. Hay quien a eso lo llama sacralizar, hay palabras más redundantes, ¿no? Yo lo llamo personalizar simplemente, ¿no? Porque finalmente ese tarot que acabamos de comprar o que nos acaban de regalar, por ejemplo, lo acabo de hacer una máquina. Por más que sus símbolos sean muy fuertes, todavía eso no tiene energía. Entonces, lo que podemos hacer es energetizar ese tarot, ponerle nuestra alma. ¿Cómo? Pues abrimos la cajita, sacamos la baraja, le quitamos el papelito de celofán que tiene, que no deja de ser un aislante, y podemos ponerlo debajo de la almohada durante unos días, por ejemplo 7 o 12, que es el número de la totalidad. A ver, Ángel está diciendo aquí, excelente información, depende del gusto del tarotista, pero podría recomendar algunos nombres para buscar cambiar mi tarot de White por uno más acorde a esta visión. Pues yo te diría que el tarot de Crowley, el tarot de Thoth, es el que me parece que se liberta mejor de todo eso y además tiene una riqueza simbólica
con unas informaciones y conexiones con la cábala, con la astrología, que le dan una dimensión mayor a muchos otros tarots. Yo es el que te sugiero. También hay otros tarots limpios, por ejemplo, el Osho Zen Tarot. Pero a mí particularmente, desde que me encontré con ese tarot hace ya casi 40 años, me enamoré de ese tarot y lo continúo usando. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos debajo de la almohada, cerca del cerebelo, durante varias noches. Si pueden ser 12 noches, mejor. Podemos hacerlo de manera que la última noche sea especial, sea tu aniversario, tu cumpleaños, puede ser pues una luna llena. Eso, claro, lo vas a hacer una vez en la vida, ¿no? Porque un tarot te va a durar mucho tiempo. Pero siempre que de repente adquieres un tarot nuevo, pues lo haces, ¿no? Entonces, después, durante esa semana, esos 12 días que has estado cargando desde el cerebelo el tarot, de día lo puedes poner y lo pones en la cajita de nuevo sin el papel celofán. Pues lo que haces es buscar un paño de tela, de colores yin, porque los colores yin, los colores femeninos, conservan la energía, mientras que los colores yang, los colores masculinos, mandan esa energía a Vladivostok. Entonces vas a comprarte un paño, dependiendo del tamaño del tarot de Crowley, vienen 3 tamaños. Yo sugiero comprar el mayor, porque el impacto visual es mayor cuando trabajas con esa baraja. Entonces te compras un paño más o menos de 1 metro por 1 metro, y cuando pases esos días, aprovechando esa luna llena, pues te sales al balcón o te vas a un lugar especial en la naturaleza para impregnar el tarot con los rayos de la luna. Entonces, por ejemplo, lo podemos hacer así. Voy a cambiar de cámara y poner aquí la mesa. Aquí está. Entonces tengo aquí mi frazada, mi manta, y después había comprado un paño. Un paño, como les decía, de colores yin, ¿no? Puede ser violeta, puede ser azul oscuro. Es conveniente que no tenga dibujos el paño, porque si tiene dibujos, el impacto visual de las cartas es menor. Entonces, yo tengo todavía la baraja aquí, ordenada según como viene de fábrica, ¿no? Yo lo había puesto debajo de la almohada, pero no había barajado las cartas. Entonces, me pongo en ese lugar donde los rayos de la luna están incidiendo, y primero saco los 22 arcanos mayores, los pongo aquí y dejo que se impregnen de los rayos de la luna durante, por ejemplo, 12 minutos. Vamos a trabajar con el 12, que es el número de la totalidad. Pasaron los 12 minutos, los dejamos de lado, ponemos las 16 figuras de la corte, aquí otros 12 minutos, y después ponemos los 40 arcanos menores, reciben la energía de la luna, y después los vamos juntando y nos ponemos a barajar las cartas, así estilo croupier. Podemos poner fuerza y mientras barajamos, podemos decirle al tarot: mira, yo quiero que me ayudes
a ayudar a las personas a ser más ellas mismas. Quiero que me ayudes a identificar cuáles son esos patrones de conducta que dificultan a la persona avanzar en dirección a su realización integral como individuo. Quiero que me ayudes a darle voz, a expresar a través de las cartas la voz de la esencia de mis consultantes. En definitiva, quiero que me ayudes a ayudar a las personas a salir del sufrimiento, a ser felices. En fin, le puedes ir diciendo, esto es una sugerencia, ¿no? Puedes decir, ese sería más o menos el tema, pero puedes ir enriqueciéndolo con lo que se te ocurre en esos momentos, y después de decirle todo eso, vas y miras si las cartas ya realmente están bien barajadas o si continúan en aquel orden que venían de fábrica. Mientras continúen en aquel orden de la fábrica, hay algunas cartas que continúan en aquel orden, pues le continúas barajando. Continúas barajándolas hasta que realmente ya haya desaparecido aquel orden inicial que venía de fábrica. Y nunca más vas a ponerlas en esa orden, no hace falta. Entonces, esto sería la personalización de la baraja. Cuando comienzas a compartir con la baraja tu energía, si quieres, pues puedes poner alguna cosa ahí, cuando hagan esta personalización, pueden poner unas velas, pueden poner representando los 4 elementos, una jarra con agua, en fin, cosas así que le den más gracia al asunto, pero que también no son lo fundamental. Lo fundamental es eso que les he contado. Entonces, bien, con eso vamos a ver cómo podemos hacer la consulta. La primera cosa que vamos a hacer, sea una consulta presencial o sea una consulta virtual, es calcular, identificar cuál es la carta testigo, la carta que representa a la persona, la primera radiografía de la personalidad. ¿Ok? Entonces, voy a dejar la mesita aquí de lado un poquito. Una pregunta. Dime. ¿El paño tiene que ser del tamaño de la mesa o puede ser más pequeño? ¿O cómo tú recomiendas que sea el paño? ¿Puede tener un bordecito alrededor o no? Sí. El paño, en el paño tienen que caber las cartas. El tamaño de la mesa ya no es tan importante, claro. El tamaño de la mesa siempre tiene que ser mayor que el paño, ¿no? Pero tienen que caber todas las cartas cuando las abrimos en aquella lectura, en la lectura terapéutica. Todas las cartas tienen que caber dentro del paño. Si quieres que tenga un bordecito con alguna cosita, una filigrana, pues muy bien, no hay problema, ¿no? Lo que decía es que no tenga dibujos, que no tenga nada, que sea liso, para que el impacto visual de la carta sea mayor, ¿ok? Y que sea de esos colores, de colores yin, violeta, azul oscuro, esa gama de colores. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, gracias. De nada. Entonces, vamos a ver cómo se calcula la carta testigo. La carta testigo es una de las 16 figuras de la corte. Tradicionalmente se usaba el mago si era un hombre, la sacerdotisa si era una mujer. Pero eso no nos da ninguna información al respecto de la persona. Y por otro lado, estamos sacando de la baraja de la posibilidad de que salga
en la lectura 2 arcanos mayores muy importantes. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la carta testigo con las figuras de la corte. Las figuras de la corte, ya saben, son 16 tipos de personalidad obtenidas a partir de la combinación de los 4 elementos, fuego, agua, aire y tierra, consigo mismos. 4 veces 4, 16. Entonces, cada tipo de personalidad tiene una naturaleza interna y una expresión externa. La naturaleza interna procede del elemento de la familia. Por ejemplo, la familia de bastos, su naturaleza interna es fuego. La de copas es agua, la de espadas es aire, y la de discos, que aquí no se dice oros, sino discos, es de tierra. Y la expresión externa procede de las columnas. La columna de caballeros tiene una expresión externa fuego, la columna de las reinas agua, la de los príncipes aire y de las princesas tierra. Por ejemplo, entonces, el caballero de copas es la expresión fogosa del agua, es decir, es el que toma iniciativas a partir de sus emociones, mientras que, por ejemplo, la princesa de espadas es la que materializa tierra, su expresión externa es tierra, es la columna de las princesas, materializa su naturaleza interna, que es de la familia del aire, es la que materializa ideas. Ok, entonces vamos a partir del mapa astrológico, ver el predominio de elementos, fuego, agua, aire y tierra, y a partir de ese predominio vamos a definir la figura de la corte, que será la carta testigo. Y la carta testigo nos va a servir para ecualizar muchas cosas. Por ejemplo, si nos sale una persona que tiene muchísima agua en su mapa, ¿no? Y que de repente la representamos por esta reina de copas, que es agua por ser reina y agua por ser de copas. Naturaleza interna y expresión externa, agua. Una persona que tiene un mapa con mucha agua la vamos a representar con esa reina de copas. Y si vamos a la posición de la infancia y vemos en la posición de la infancia que esa persona fue reprimida emocionalmente, eso va a ser mucho más traumatizante para ese niño, estamos en la carta de la infancia, que para alguien que, por ejemplo, tenía mucho aire en su mapa, ¿no? Alguien muy mental. Entonces, vamos aquí a ver cómo se hace ese cálculo a partir del mapa astrológico. Ya sabemos que los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario, los de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, los de aire, Libra, Acuario y Géminis, y los de tierra, Capricornio, Tauro y Virgo. Y después le vamos a dar un valor a cada planeta, dependiendo de la importancia que tiene en el mapa. Desde el Sol, 16%, la Luna 15%, el Ascendente 14%, Mercurio 12%, Venus y Marte 11%, Júpiter y Saturno 6%, Urano, Neptuno y Plutón 3%. Y vamos a llevar a cabo unas ciertas consideraciones. Cuando el primer elemento es igual a 2 veces el segundo elemento más 3 puntos, después de hacer el cálculo, el primer elemento también será el segundo elemento. Eso es lo que nos posibilita usar las cartas de la diagonal, porque las cartas de la diagonal el elemento se repite. Como había dicho, la reina de copas es 2 veces agua, el caballero de bastos es 2 veces fuego, el príncipe de espadas es 2 veces aire y la princesa de discos es 2 veces tierra. Entonces, cuando el primer elemento es 2 veces el segundo, más 3 puntos, el primer elemento será también el segundo. Y cuando entre el primer elemento y el segundo hay una diferencia de hasta 3 puntos, los consideremos empatados y con eso vamos a desempatar en las casas. Las casas astrológicas son estos sectores que están aquí numerados del 1 al 12 y que también se corresponden con los elementos. Vamos a ver eso al ratito. También cuando el ascendente es el horizonte oriental de la persona, lo que estaba ascendiendo en el horizonte cuando nació, está
a menos de 3 grados del signo siguiente, como ese es el caso de esta persona, el ascendente está a 27-21, entonces está a menos de 3 grados del inicio del signo de Leo, vamos a considerar que está en el signo siguiente. Es decir, vamos a considerar que el ascendente de Sami no está en Cáncer, está en Leo. Y también cuando un planeta está a menos de 3 grados de la cúspide de la casa siguiente, en este caso la luna la tenemos aquí a 24, está a menos de 3 grados del inicio de la casa 1, vamos a considerar la luna en la casa 1. ¿Ok? Entonces este es un site bastante bueno, elastro.com, gratuito. Entramos aquí, ingresamos los datos de nacimiento, lo podemos poner, tiene varios idiomas. Y aquí ponemos el nombre, vamos a llamar a esta persona Maribel, mujer, nació el 21 de junio del 89 a las 16:35 en Chile. Listo, aquí está su mapa. Entonces vamos a ver cómo calculamos esto. Primero vamos a ver los porcentajes de elementos en los signos. Los signos de fuego, ya sabemos, son Aries, León y Sagitario. En Aries no hay nada. En León está Marte aquí. Marte vale 11. Y en Sagitario, pues tenemos el ascendente que vale 14. 11 y 14, 25. Vamos a ver en agua. Los signos de agua son Cáncer, Escorpión y Piscis. En Cáncer, ¿qué tenemos? A 0 de Cáncer tenemos el Sol. Y después tenemos a 20 de Cáncer, tenemos Venus. 16 del Sol más 11 de Venus, pues nos da 27. 27 en Escorpión, Plutón, que vale 3, 30. Y en Piscis nada, pues en agua 30. En aire, signos de Libra, Acuario y Géminis. En Libra nada, en Acuario tenemos la Luna 15 y en Géminis Mercurio, Júpiter. Entonces 15 de la Luna más 12 de Mercurio 27 más 6 de Júpiter 33. Y en Tierra, signos de Capricornio, Tauro y Virgo. En Capricornio tenemos Urano, Neptuno y Saturno. 3 de Urano, 3 de Neptuno y 6 de Saturno, 12. 12 en Tauro no tenemos nada y en Virgo tampoco nada. Entonces aquí está 12. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a sumar para ver si da 100, para confirmar que hemos hecho bien los cálculos. Entonces 5 y 3, 8 y 2, 10, 20, 50, 80, 100. Ok, están bien hechos los cálculos. ¿Cuál va a ser aquí el elemento más fuerte? Pues nos damos cuenta que tenemos un empate. Como decía antes, cuando el primer elemento y el segundo hay una diferencia de hasta 3 puntos, están empatados, tenemos que ir a desempatar a las casas. Agua 30, aire 33. Entonces las casas, como les decía, son estos sectores numerados del 1 al 12. Por definición, el grado 0 de la casa 1 se corresponde, aquí lo tenemos, con el grado 0 del signo de Aries. Entonces, podemos decir, aquí están, que las casas de fuego son la casa 1, la 5 y la 9 por corresponderse con Aries, Leo y Sagitario. La primera casa con Aries, la segunda con Toro, la tercera con Géminis y ahí va. Casas 1, 5 y 9 se corresponden con los signos de fuego, son casas de fuego. Las casas 2, 6 y 10 se corresponden con los signos de Tauro,
Virgo y Capricornio, son casas de tierra. Las casas de aire, las casas 3, 7 y 11 se corresponden con los signos de Géminis, Libra y Acuario, son casas de aire. Y finalmente, las casas 4, 8 y 12 se corresponden con los signos de Cáncer, Escorpión y Piscis, van a ser casas de agua. Aquí lo que nos interesa entonces es desempatar las casas de agua con las casas de aire. Entonces, las casas de agua ya sabemos que son la 4, la 8 y la 12. A ver, ¿qué tiene aquí en la 4? Pues nada. ¿Qué tiene en la 8? Pues tiene Venus. ¿Y qué tiene en la 12? Nada. Entonces tenemos aquí, perdón, en la 12 sí, en la 12 tiene Plutón. Entonces son 11 de Venus y 3 de Plutón, 14. Y en las casas de aire, que son la 3, la 7 y la 11. En la casa 3 tiene la Luna, en la casa 7 tiene Júpiter y el Sol, y en la 11 no hay nada. Entonces, Luna 15 y 6 de Júpiter 21, 21 y 16, pues nos da 37. De manera que quien se lleva el gato al agua es el aire. El primer elemento va a ser el aire. Y el segundo elemento va a ser el agua. Si el primer elemento es el aire, la naturaleza interna de la carta correspondiente va a ser de aire. Es decir, va a ser la familia de aire. Va a ser una de las 4 cartas de espadas. Y la expresión externa, segundo elemento, agua. Entonces, expresión externa es agua. ¿Cuál es la columna que tiene expresión externa agua? Las reinas. Entonces, nos encontramos aquí que la carta que más se parece con esta chica que estamos llamando Maribel es la reina de espadas. Y nunca diremos, tú eres la reina de espadas, porque la persona puede engordar el ego con eso. Le diremos que la carta que más se parece con ella es la reina de espadas. ¿Está claro esto? ¿Hay alguna duda al respecto? Vamos a ir a hablar de la lectura terapéutica. Pero antes, para entender mejor la lectura terapéutica, tenemos que entender que no existen cartas buenas y malas. Es algo que tradicionalmente se separan las 78 cartas en cartas buenas y cartas malas. No, en el tarot terapéutico no existen cartas buenas y cartas malas. Lo que sí existen son cartas comunes y cartas sombrías. Las cartas comunes son cartas que tienen significados evolutivos y significados involutivos, mientras que las cartas sombrías solo tienen significados involutivos, pues están ilustrando patrones neuróticos. ¿Cuáles son las cartas sombrías? De los arcanos mayores, la única carta sombría es justamente la luna, que representa el principio de la oscuridad. A nivel humano es la sombra del inconsciente, que nos está manipulando todo el tiempo. No todo lo que inicialmente surgía del inconsciente para manifestarse en el consciente a través de la acción, pero que rebotó en una muralla de prohibiciones, y esto sucede en la infancia, todo eso vuelve al inconsciente y se genera una área muy especial que es la sombra del inconsciente. Y a partir de ahí, todo eso que fuimos obligados a esconder nos manipula todo el tiempo. La luna aquí en la carta es la luna, la famosa luna con los cuernos hacia abajo, es la luna de los hechiceros. Cuando la luna estaba en esa posición, era cuando los hechiceros hacían sus hechicerías. Entonces, esta carta habla de eso, de las manipulaciones, de lo que está escondido en la sombra del inconsciente. Es la única carta sombría de los arcanos mayores. Las figuras de la corte todas son comunes, tienen sus aspectos evolutivos y sus aspectos involutivos. De los bastos, las únicas cartas sombrías
es el 2 y el 10. De las copas, el 5, el 7, el 8 y el 10. De las espadas, el 2, el 3, el 5, el 7, el 8 y el 9. Y de los discos, o si le quieren llamar oros, el 5 y el 7. Esas son las cartas sombrías. Entonces vamos a meternos con la lectura terapéutica. ¿Alguna duda en relación a las cartas sombrías y comunes? Bien, entonces la lectura terapéutica la desarrollé a partir de la cruz celta. De 1980 al 87 trabajé con varias lecturas y la que más usé fue la tradicional cruz celta. Pero después de pasar por un tiempo en que me metí a fondo en toda una serie de terapias, especialmente con una llamada proceso Fischer-Hoffmann, donde se trabaja con la cuaternidad, se ve al individuo desde una cuaternidad, energía, emoción, mente y cuerpo físico, me di cuenta que los arcanos menores tenían una relación con esas 4 partes del ser. Y a partir de ahí y de otras cositas que fui viendo, resignifiqué las posiciones de la cruz celta para poder hacer un trabajo terapéutico y la llamé lectura terapéutica. Entonces vamos a ver esa lectura con un ejemplo. Un ejemplo de una lectura de una persona que vamos a llamar Francine, que nació el 28 de febrero del 84 en la Ciudad de México a las 2:50 de la madrugada. Hacemos su mapa, hacemos el cálculo aquí, nos damos cuenta que el primer elemento es agua y después tenemos un empate entre el aire y la tierra. Vamos a las casas y desempatamos en las casas, de manera que encontramos 45 de carga planetaria en las casas de aire y apenas 29 en las de tierra, de manera que el segundo elemento va a ser el aire. Primer elemento agua, va a ser una carta de copas, ¿no? Naturaleza interna, agua, son las copas. El segundo elemento aire, expresión externa, aire, son los príncipes. Entonces la carta que representa a Francine va a ser ese príncipe de copas. Una persona que con la mente observa las emociones, trata de entender cómo funcionan, inclusive puede elaborar algún tipo de teoría al respecto del funcionamiento de las emociones o una técnica para mejorar emocionalmente, tanto él como con los demás. Entonces aquí tenemos la lectura terapéutica y siempre vamos a comenzar la interpretación por la posición número 7, que es la posición de la voz de la esencia. Es decir, la voz de aquella parte más auténtica del individuo, aquello que no fue programado en esos 7 primeros años que dura la programación infantil, que forja el carácter del niño o de la niña. Entonces aquí vemos lo que la esencia le está pidiendo a nuestro consultante. A veces es un grito de socorro, pidiendo una actitud, pidiendo una acción determinada, pidiendo la comprensión de alguna cosa. Entonces, si aparece una carta común, la vamos a leer en su aspecto evolutivo. La esencia está pidiendo para trabajar las dificultades internas para tomar una determinada actitud o desarrollar esa cualidad que muestra la carta común en su aspecto evolutivo. Si aparece una carta sombría, recuerden, las cartas sombrías ya están ilustrando patrones neuróticos, entonces la esencia le está pidiendo para identificar y trabajar para desactivar ese patrón neurótico ilustrado por la carta. En este caso, en la lectura, estamos abriendo inicialmente las cartas del diagnóstico. Nos encontramos en la voz de la esencia el 10 de espadas. El 10 de espadas está en esa posición. Es una carta donde entra el sol, entra la conciencia y acaba con una vieja visión de mundo. Entonces, es lo que le está pidiendo la esencia. Le está pidiendo desactivar una vieja visión de mundo montada encima
de toda una serie de creencias, principios, doctrinas, dogmas y prejuicios que le fueron colocados en la cabeza a esta persona, que nació en el 84. Cuando yo le hice esta consulta a esta chica, tenía 20 años. Estaba saliendo prácticamente de la adolescencia. Y te necesitaba entonces eliminar esa vieja visión del mundo que la había puesto en su casa, en la familia. Después de leer la voz de la esencia, nos vamos con la posición número 4, que yo le llamo el ancla. Así un poco usando el lenguaje marinero, ¿no? Aquel pedazo de hierro, de fierro duro y pesado, que hasta que los marineros no la izan de las aguas no tan transparentes del fondo del puerto, es decir, del inconsciente, y no la llevan hasta la luz de la cubierta, hasta la conciencia, el barco no puede zarpar, no puede avanzar. Entonces, el ancla está mostrando una dificultad interna crónica, un patrón neurótico crónico que no deja crecer a la persona y que la persona tiene que eliminar. Y no solo tiene que eliminar, sino que puede eliminar. El tarot terapéutico no es misión imposible, no le va a pedir a la persona hacer algo que no es posible. Entonces, si aparece una carta sombría, está identificando el patrón neurótico crónico que necesita ser desactivado. Y si parece una carta común, se puede leer por exceso del lado involutivo o por falta del lado evolutivo. En este caso tenemos el 6 de bastos. El 6 de bastos es, como todos los 6, es una carta que habla de armonía, de equilibrio. En este caso, en el plano de la energía. La carta se llama la victoria, pero no es la victoria que nos vende el sistema, donde unos obtienen la victoria y otros son derrotados, y para que unos gocen de la victoria, otros tienen que sufrir en esa especie de lucha competitiva y loca. Es la carta, en su lado evolutivo, es la carta de la realización profesional, cuando sin esfuerzo las cosas fluyen, te envuelves en actividades creativas. Aquí está el signo de Leo, que tiene que ver con la creatividad, y aquí encima Júpiter, y vas expandiendo tus horizontes y aventurándote en nuevas situaciones y abriendo nuevas oportunidades. Todo eso sin sudar la camisa, sin esfuerzo, sin fuerza de voluntad, simplemente de una manera fluida. Entonces es una carta común que se puede leer por exceso, por falta. Por exceso sería: yo tengo que mostrar a los demás que soy victoriosa. Si quiero tener el reconocimiento de los demás, es una chica de 20 años, probablemente quiere el reconocimiento de la familia fundamentalmente. Tengo que ser capaz de llevar para adelante las actividades que la familia quiere que yo haga. Y por falta sería una desvalorización de la capacidad de llegar a esa victoria real, haciendo lo que realmente te gusta, haciendo donde puedes expresar tu creatividad y además aventurándote. Entonces, en este caso y en otros, muchas veces nos decimos, bueno, ¿será por exceso o será por falta? Nos puede ayudar decidirnos si es por exceso o por falta, pues lo que ya había aparecido en la carta de la voz de la esencia. Tiene que haber una sintonía en esas dos cartas. Y también en la carta de la infancia, porque en la carta de la infancia están los orígenes de esos patrones neuróticos, de esa ancla. Entonces tiene que haber una cierta sintonía. En este caso, hay las dos interpretaciones serían válidas. Y cuando nos encontramos en esa situación, lo que le decimos a la persona es: mira, esta carta se puede interpretar así o asado. ¿Cuál te suena más? Y en 90% de los casos,
nuestro consultante va a decir, me suenan las dos. Por eso estábamos viendo que las dos eran posibles y no nos estábamos inclinando por ninguna de ellas. No estaba claro cuál sería. Y eso sucede mucho con los seises. Entonces, le pregunto a Francine cuál le suena más de las dos interpretaciones y me dice que las dos. Que por un lado está envuelta en algunas actividades que tienen que ver con las expectativas familiares y que ella quiere conseguir mostrar a la familia que es capaz de hacer eso. Y por otro lado también existe esa desvalorización de que haciendo algo realmente creativo va a conseguir llegar a ese éxito, a esa realización profesional profunda. Vamos entonces con las cartas de la infancia. En la infancia vemos la programación infantil. Si es una carta sombría, puede estar mostrando una característica neurótica del ambiente familiar. Si es una carta sombría, también puede estar mostrando un patrón neurótico impuesto por la familia. Que al final, si el niño o la niña vive dentro de ese ambiente que tiene esas características neuróticas, por ósmosis va a acabar incorporando todo eso. Y si es una carta común, vamos a interpretarla en su aspecto evolutivo o en su aspecto involutivo. En su aspecto evolutivo sería qué actitudes o talentos tuvo que reprimir. O en su aspecto involutivo, qué trazos de personalidad, qué características tuvo que incorporar y vivir exageradamente. Si, por ejemplo, aquí en el lado evolutivo existe una prohibición para tomar ciertas actitudes, en el lado involutivo sería una obligación, un estímulo muy fuerte para desarrollar actitudes que no tenían nada que ver con el niño o la niña. ¿Está claro esto? Entonces, en este caso, lo que tenemos es el 7 de copas en la infancia. El 7 de copas es una carta sombría. Es la carta de la corrupción, se llama la corrupción. La corrupción como una degradación a través de las compensaciones. En las cartas de copas tenemos 3 tipos de placer. El 6, el 9 y el 7. El 6 es el placer que viene de dentro. Cuando somos auténticos, cuando expresamos nuestros talentos. Inclusive cuando vivimos nuestra sexualidad de una manera plena, amorosa, consciente. Es un placer que viene de dentro. El 9 de copas es un placer que viene de fuera. Es la capacidad de disfrutar de las cosas buenas que la vida nos ofrece. Algunas gratuitas, otras pagamos para ir a un concierto del Carlos Vives. Pero es un placer que viene de fuera y para realmente vivir ese placer tenemos que estar receptivos. Si no, no nos enteramos. Y cuando no hay ni el placer clase A, ni el placer clase B, ni el 6, ni el 9 de copas, viene la búsqueda frenética de placer a través de las compensaciones. Comer, beber, drogarse, entretenerse con Netflix, irse al centro comercial a comprar superfluos. Y eso es lo que está apareciendo en la posición de la infancia. Es una carta neurótica que habla de un ambiente familiar con esas características. Podemos decir que en la casa de Francine nadie tenía el placer clase A ni el clase B. Y todo el mundo se compensaba. Cuando yo le dije esto a Francine, me dice, sí, mi papá es alcohólatra o alcohólico. Mi mamá vive tomando remedios, medicamentos. Mi hermano mayor está viciado en cocaína
y mi hermano más chico en chocolate. Y ella vivió en ese ambiente, donde el placer verdadero no existía. Las actividades profesionales o no profesionales de la familia no eran actividades que daban realización, que daban placer, que daban satisfacción. La satisfacción venía a partir de las compensaciones, generalmente compensaciones que degradan el cuerpo, el alma y el bolsillo. Y ella creció en ese ambiente, donde el verdadero placer no existía. Y con eso podemos irnos a la siguiente carta, que es la carta de las relaciones amorosas. Pero cuidado aquí, ese es un tema muy del gusto de mucha gente que va al tarot para que el tarot le diga cómo le va a ir en una relación, si el marido la engaña, si el marido tiene otra. Entonces, aquí en la lectura terapéutica no hablamos de cómo está la relación amorosa y sus tendencias. Si va a funcionar, si no va a funcionar. Nunca diremos si va a acabar bien o mal. ¿Se acuerdan de ese chiste de Woody Allen? Hay relaciones que acaban bien y otras que duran toda la vida. Nunca hablaremos de los sentimientos de otra persona. Cuando llega el consulante, yo quiero saber lo que siente fulano por mí. Vamos a hacer algo bastante más interesante. Tenemos también aquí dos interpretaciones. La primera es cómo la relación actual, y si actualmente esta persona no se está relacionando, podemos hablar de relaciones anteriores, cómo la ayuda. Si es una carta común, la leemos en su sentido evolutivo. Esa relación la ayuda o la puede ayudar a desarrollar la cualidad ilustrada por el lado evolutivo de la carta común. Si es una carta sombría, la relación la puede ayudar a identificar y trabajar un determinado patrón neurótico. Claro que eso se puede dar de maneras muy diferentes. El otro día yo estaba escribiendo y haciendo una publicación en relación al emperador, en las posiciones de la lectura terapéutica. Y decía que en esa posición de las relaciones amorosas, la relación la está ayudando a la persona a proclamarse como la única autoridad competente para mandar en su vida. La relación la estaba ayudando a definir objetivos y trabajar con método y organización para alcanzar esos objetivos. Pero eso se puede dar de maneras más agradables o menos agradables. Más agradables si la pareja la está apoyando a la persona para autoafirmarse, para no dejar que otras personas le pasen por encima, para no abrir mano de sus objetivos. Puede estar ahí dándole ese apoyo. Pero a veces también puede darse de una manera no tan agradable o hasta desagradable, que sería una reacción de la persona cuando la pareja se intenta imponer encima de ella, cuando la pareja quiere mandar encima de ella y entonces ella reacciona y se calma ahí, quien manda aquí en mi vida soy yo. Y yo no me voy a poner a trabajar en tus objetivos, que yo tengo mis propios objetivos. Bien, en este caso lo que tenemos, bueno, hay otra interpretación, que sería una especie de máscara, una imagen, una actitud que la persona vende en el mercado de las relaciones, sea para conseguir colmar sus necesidades de atención, de cariño, de sexo, o a veces también para protegerse. Una imagen de esto. Aquí la imagen que tenemos es de un seductor, ¿no? Pero también puede ser la imagen de alguien que se muestra, de repente pasa una imagen de una persona muy intelectual o muy ocupada, que siempre está resolviendo cuestiones y que no voy a aceptar tu invitación para cenar porque no tengo tiempo. Como una manera de protegerse.
En este caso, de la lectura que estamos viendo aquí, tenemos un as de copas. Es decir, la primera interpretación indicaría que la persona está relacionándose y que esa relación le está ayudando a abrirse emocionalmente. El as de copas tiene que ver con eso, con una abertura emocional. La pareja de esta chica está llegando ahí con un abrelatas y le está ayudando a abrir la lata donde esconde las emociones. Inicialmente emociones más a flor de piel, para después emociones más esenciales, más profundas. Finalmente es un as. Y los ases, todos los ases, tienen que ver con la esencia del ser. Podría estar mostrando también una persona muy emocional, una persona muy sensible, que se expresa emocionalmente con mucha facilidad. Pero eso ya, a la vista de las otras cartas, por más que ella tenga bastante agua en su mapa, a la vista de la primera carta que salió en la voz de la esencia le está pidiendo acabar con una vieja visión de mundo llena de prejuicios, de doctrinas, de creencias que absorbió en el ambiente familiar donde nadie tiene placer. Parece muy, muy raro que esta persona tenga una capacidad de expresión emocional tan grande así. Entonces yo me incliné más por la primera interpretación. Y cuando se lo dije, me dijo, sí, conocí un cuate hace unos meses y él me está dando mucho apoyo y yo me siento muy bien con él para irme poco a poco abriéndome emocionalmente. Entonces, ahora sí, podemos sacar una segunda carta en la posición de la voz de la esencia. ¿Cómo se hace eso? Pues ponemos la mano izquierda encima de la baraja que la habíamos dejado aquí a la izquierda y le pedimos mentalmente 3 veces una segunda carta para la voz de la esencia. Cortamos, sacamos la carta. Ahí está. Y volvemos a dejar la baraja como estaba. Y nos sale una princesa de espadas. A ver, ¿qué es lo que es la princesa de espadas? La princesa de espadas, por el hecho de ser princesa, es la que tiene una expresión externa que materializa. Y por el hecho de ser de espadas, tiene una naturaleza interna mental. Ya lo habíamos visto aquí, a ver que lo ponemos aquí. Aquí está, princesa de espadas, naturaleza interna, aire, mental. Expresión externa, tierra. Entonces la princesa de espadas, como dije antes, es la que materializa sus ideas, ¿ok? Sus teorías, sus proyectos. Es lo que le está pidiendo la esencia. Le está pidiendo entonces que concretice, que materialice sus ideas. Si en la carta anterior, 10 de espadas, la esencia le está pidiendo que acabe con aquella vieja visión de mundo, ahí, cuando hacemos eso, vamos vislumbrando una nueva visión, vamos vislumbrando un nuevo plano, un nuevo plan de vida. Entonces, el primer paso aquí sería trabajar para dejar claro qué es el plan de vida que esta mujer tiene. ¿Cuál es la vida que quiere vivir? Y a partir de ahí, sin continuar dejándolo para otro día, ponerse a trabajar y materializar ese plano de vida. Y si surgen dificultades que estarían ilustradas por estos torbellinos, por estos humos que aparecen aquí, pues se abre paso con la espada, es decir, con la mente. Esa es la segunda carta de la voz de la esencia. Y sacamos una segunda carta también para la posición del ancla, de aquel patrón neurótico que no nos deja avanzar.
y aparece el 4 de espadas. Esta es una carta común que se puede interpretar, como decía antes, de dos maneras: por exceso del lado involutivo o por falta del lado evolutivo. Por exceso del lado involutivo sería una persona que pasó toda la vida obedeciendo, adaptándose a toda una serie de reglas, de normas que aprendió en su casa. Y tiene todo que ver con este 10 de espadas. Y por falta del lado evolutivo, es una desvalorización de su capacidad de construir alguna cosa a nivel mental, de desarrollar algún tipo de proyecto y materializarlo. Cuando yo le dije esto a Francine me dijo que el lado obediente era más fuerte, pero también el otro lado, ella lo reconocía. También tenía esa desvalorización de su capacidad de construir mentalmente alguna cosa. Con esto podemos irnos aquí a las cartas del momento actual. En el momento actual, lo que vemos es un impulso. No vemos exactamente cómo la persona está ahorita, mas qué impulsos conscientes está teniendo. Si aparece una carta común, la leemos en su aspecto evolutivo. Tienes el impulso interno de tomar la actitud ilustrada por el lado evolutivo de la carta común. Y si aparece una carta sombría, está indicando que la persona está tomando conciencia de ese patrón neurótico ilustrado por la carta sombría. Está tomando conciencia y está dándose cuenta de la necesidad de trabajar ese patrón y eliminarlo. En este caso, vamos a encontrarnos con una carta común y una carta sombría, que indica un conflicto interno entre el impulso para tomar una actitud y el patrón que dificulta eso. En este caso tenemos dos cartas de discos, el 5 de discos y el 9. El 5 de discos es una carta sombría. Es la carta que habla de a nivel corporal, porque los discos tienen que ver con el elemento tierra, y el elemento tierra comienza por el cuerpo físico, continúa por el bolsillo, la cuenta bancaria y las propiedades. Entonces, a nivel corporal, esta carta habla de tensiones corporales, somatizaciones, enfermedades. Y a nivel económico, habla de dificultades económicas. Generalmente producto, todo eso, de meternos en actividades que poco o nada tienen que ver con nosotros. Y entonces eso nos desgasta físicamente. Una actividad tiene que ver con nosotros cuando tenemos talentos para esa actividad. Si no tenemos talentos para una determinada actividad, esa actividad no tiene nada que ver con nosotros. Y los resultados de nuestro trabajo no van a tener calidad porque no tenemos talento. Y la sociedad no paga el esfuerzo, paga la calidad del trabajo. Entonces por ahí va a entrar poco dinero. Y además parte de ese dinero lo vamos a gastar comprando placer. Y eso es lo que Francine aprendió en la casa de sus papás con el 7 de copas. No existía placer. Y además teníamos una segunda carta aquí en la posición de la infancia. Una carta que es el 4 de copas. Indicando una exigencia de una conducta emocional muy específica, muy ordenada, muy limitada. Francine nunca pudo expresarse emocionalmente en su casa. La familia hasta que vendía una actitud donde la apariencia de está todo bien. No hay conflictos. Pero todo eso era una fachada. Y dentro de casa existía esa exigencia de una limitación muy grande emocional. Entonces,
parte de ese dinero se gasta con las compensaciones. Y acabamos sin dinero. Cuando yo le dije esto a Francine, ella me dijo que estaba, así como con el 6 de bastos, ella me dijo que la familia quería que ella se formase en la Facultad de Administración de Empresas y que en el fondo eso no le hacía ninguna gracia, pero sentía esa necesidad de mostrarse capaz con la familia y de llevar esos estudios para adelante. Y cuando le hablé del 5 de discos, me dijo que en sus horas libres estaba trabajando, llevándole las cuentas a un amigo de su papá que tenía una tienda, ahora no me acuerdo de qué era la tienda, pero ella, como estaba estudiando administración de empresas, le estaba ayudando a llevar las cuentas al amigo del papá. Y que eso también no le hacía ninguna gracia. Me contó eso, ¿no? Que estaba metida en ese trabajo que no le hacía gracia y que tampoco el dinero que ganaba le servía para gran cosa. No le proporcionaba lo que posibilitaría para ella independizarse, salir de la casa familiar. Y pues claro, pues se lo gastaba con los créditos del teléfono celular y unas cervecitas aquí y otras allá. Y la segunda carta que aparece en esta posición la segunda carta es el 9 de discos. El 9 de discos se llama el lucro, la ganancia. Y es una carta que tiene Venus aquí. Es decir, habla de ganar dinero haciendo cosas relacionadas con Venus. Es decir, cosas donde expresamos nuestra sensibilidad con la belleza. Y también Venus tiene que ver con el amor. Entonces, se contrapone con el 5. Aquí ganamos dinero haciendo cosas que amamos y cosas donde expresamos esa sensibilidad con la belleza, esa creatividad artística. Y entonces está apareciendo aquí en el momento actual, indicando que en estos momentos ella está sintiendo el impulso, así como está sintiendo que no está aguantando más esa historia de trabajar en esa tienda y que ese esfuerzo de alguna manera está somatizando en el cuerpo. Con el 9 de discos está sintiendo el impulso de meterse en ese tipo de actividades. Y cuando yo le dije eso, me comentó que a ella siempre le había encantado dibujar y que durante mucho tiempo dibujaba y hacía dibujos muy buenos y que inclusive había participado en unos concursos escolares de dibujo y que esta chica vivía en Puebla. Nació en el DF, pero estaba viviendo en Puebla, que es una ciudad más conservadora, ¿no? El caso es que había ganado varios concursos de la escuela, de la ciudad, y fue llamada para un concurso nacional. Y su papá le dijo que no, que ni pensar, que esa historia de artista, no, él no quería una hija artista. Él quería una hija que hiciera un trabajo serio y no esas historias de arte y de salir haciendo dibujitos por ahí. Y entonces eso fue muy doloroso para ella. Eso había sucedido unos poquitos años atrás. Y entonces ella escondió en el fondo del armario los pinceles, las telas, todo, y no había dibujado más. Solo que ahora, en esta situación que estaba viviendo, le estaba volviendo las ganas de dibujar. Se había dado cuenta de que por aquel camino que había iniciado también hacía poquito de tiempo, ¿no? De la administración de empresas, de llevar las cuentas de la tienda del amigo del papá, pues se sentía muy mal. Y ahí vinieron las ganas de volver a ponerse a dibujar. Bueno, pues con todo esto tenemos una especie de diagnóstico aquí, ¿no? Podemos encontrar un paralelismo entre la lectura terapéutica hasta aquí con una consulta médica. Las cartas del ancla
sería la enfermedad o las enfermedades, ¿no? Las cartas de la infancia, los orígenes de esas enfermedades, las cartas de la voz de la esencia, lo que la parte más sana del cuerpo está moviéndose para conseguir recuperar ese estado de equilibrio que llamamos salud. Es como cuando nuestro sistema inmunológico baja. Entonces los virus que siempre están por ahí nos pillan y nos agarramos una gripe. Entonces lo que hace el cuerpo físico es mandar a los glóbulos blancos a que se merienden a los virus. Y eso sucede a una temperatura más alta. Y por eso viene la fiebre. Los médicos identifican la fiebre como una infección, pero en realidad la fiebre forma parte de lo que el cuerpo físico está haciendo para sanar. Bien. Y el momento actual podemos decir que son los síntomas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué viene? Pues viene la receta médica. Esa es la posición del método. Y entonces vamos a voltear las cartas del método. Aquí es lo que estaba diciendo ahora, los síntomas con el momento presente, el ancla con la enfermedad, la infancia, los orígenes de la enfermedad, y la voz de la esencia, las iniciativas del lado más sano del cuerpo. Y si estamos con un médico o una médica más holística, pues siempre va a tener interés en saber cómo están nuestras relaciones, especialmente las amorosas, para ver cómo eso puede influir en nuestra salud. Y ahí nos pasan la receta. La receta es el método de trabajo. Lo que el tarot está sugiriendo a la persona. Si es una carta común, la leemos en su aspecto evolutivo, es decir, sugiere tomar la actitud mostrada por el aspecto evolutivo de la carta. Y si es una carta sombría, el tarot está sugiriendo a la persona que trabaje para desactivar el mecanismo neurótico ilustrado por la carta. En este caso tenemos el carro, una carta común que tiene los dos aspectos. Aquí lo tenemos. Es la carta, el arcano número 7, que como todos los múltiplos de 7 nos está hablando de cerrar un ciclo y abrir otro. En este caso es a través del desapego, es a través de eliminar el peso muerto. Eliminar todo aquello que no nos colma, que no nos entusiasma, todo aquello que no nos nutre, todo aquello que se transformó en un peso para poder avanzar con nuestro carro para adelante sin cargar ese peso. Le pediremos a la persona que haga una lista de todo eso, ¿no? Desde cosas materiales, contactos, actividades que ya no le dan satisfacción, que perdieron la gracia. Y la segunda carta que aparece aquí es la torre. La torre, que en la mayoría de las barajas es una carta muy temida porque se interpreta como la destrucción de tu estructura, de tu salud, de tus bienes económicos, de tus relaciones. Aquí en el tarot de Thoth, en la visión terapéutica, es la destrucción de las prisiones, de todo aquello que nos está sofocando, que nos está limitando. Prisiones que pueden ser externas, como por ejemplo compromisos profesionales, exigencias financieras, responsabilidades familiares, o pueden ser internas. Yo tengo que ser así. Para conseguir la aceptación de los demás, yo me tengo que manifestar de esta manera. Y todo lo que no encaja con esa fachada que construí, no lo dejo pasar. Esa camisa de fuerza es el ego. Entonces, el tarot le está pidiendo justamente eso. Ir a la tienda a comprar dinamita y dinamitar esas prisiones, las externas y las internas. Y ahora nos preguntamos aquí, ¿cuál será la prisión mayor que está viviendo esta mujer? Pues a nivel interno es aquello de yo tengo que ser capaz y tengo que mostrar a la familia que soy capaz de hacer y llevar para adelante las expectativas que tienen conmigo. Y a nivel externo, una de las prisiones es la facultad. Otra es el trabajo en la tiendecita del amigo del papá. Y fundamentalmente la mayor es continuar en casa de la familia. Esta carta le está pidiendo salir de casa. ¿Cómo?
pues dando expresión a esos impulsos de volver a ponerse a pintar, que es lo que a ella le gusta. Entonces, con eso vamos al camino de crecimiento. Bueno, siempre que leemos las posiciones del método, siempre tienen que estar en concordancia con la voz de la esencia. Eso es importante, ¿no? Entonces, a partir de la receta, ahí viene la evolución del cuadro clínico. En la medida en que la persona entiende por qué se enfermó y usa correctamente la receta, pues su cuadro clínico va a evolucionar. Esto es el camino de crecimiento. El camino que está detrás de la puerta que se abre con las llaves que aparecieron en las posiciones anteriores. No es lo que cae inexorablemente de paracaídas en nuestra sopa. Es la consecuencia. Si no usamos las llaves, esa puerta se mantiene cerrada y ahí no pasa nada. Entonces, si es una carta común, está mostrando que la persona, como consecuencia de todo lo anterior, empieza a tomar ciertas actitudes y desarrollar ciertas cualidades del lado evolutivo de la carta. Y esa es una carta sombría, identificó y empieza a eliminar el patrón neurótico ilustrado por la carta sombría. En este caso es el 10 de bastos. El 10 de bastos es una carta de desgaste energético, producto de echarse al lomo un exceso de actividades que te chupan tu energía. Entonces, como consecuencia de todo lo anterior, aquí Francine se da cuenta que llegó a un límite. Todos los 10 son un límite. El 10 de espadas es el límite de decir, no, ya no quiero continuar sustentando esa visión de mundo, que la veo como falsa, como origen de mucho sufrimiento. Entonces, en el 10 de bastos es cuando la persona se da cuenta que llegó a ese límite, ya no consigue más continuar haciendo esas actividades que la desgastan porque no tienen nada que ver con él. Y podemos sacar aquí otras 3 cartas para el camino de crecimiento. La primera carta que nos sale es la segunda, perdón, es el 9 de espadas. El 9 de espadas es una carta sombría que aquí se interpreta, como les dije antes, como la percepción de ese mecanismo neurótico. Es la carta de la autocrueldad. Es cuando la mente, Géminis, inventa pretextos y justificativas para que Marte nos exprese. ¿Y qué es Marte? Marte son los instintos, Marte son los impulsos vitales y Marte tiene que ver con la conquista. Es el señor de la guerra que quiere conquistar y a partir de esas conquistas trae autoafirmación. Entonces, como consecuencia de todo lo anterior, no solo se da cuenta de que llegó a un punto límite, sino que fue y que continúa siendo cruel consigo misma porque se está cohibiendo el lanzarse en aquello que realmente la llevaría a autoafirmarse. Y a partir de ahí tenemos el 7 de bastos. El 7 de bastos es una carta que muestra una prioridad. Aquí Francine dice, esta es mi prioridad. Una prioridad donde voy a expresar mi creatividad, Leo, y me voy a autoafirmar, Marte. Y me voy a meter ahí, valientemente. Es la carta se llama la valentía. Y eso, en la medida en que ya me lanzo, me aviento en esa prioridad, la prioridad de mi vida ahora es esta, y me aviento en ella, ahí llega la siguiente carta, que es la muerte, que es la transformación profunda. Una transformación que tiene que ver, porque todas las cartas del tarot, si las sabemos entender y las aplicamos bien, generan transformaciones. Esta carta habla de las transformaciones a partir de desactivar viejos patrones que fueron colocados, patrones de conducta que fueron colocados en la infancia,
en aquella época en que el niño o la niña sabía instintivamente que para sobrevivir necesitaba ser cuidada, nutrida, protegida y aceptada por la familia. Entonces, los patrones que le colocaron se instalaron y cristalizaron en su personalidad. Después creció y aunque ya no necesita estar viviendo a partir de esos patrones para sobrevivir, porque ya creció, esos patrones cristalizaron de tal manera que continúan funcionando, que la persona continúa tomando iniciativas y decisiones a partir de esos patrones. Entonces, esta es la carta donde eliminamos esos patrones. Y a partir de ahí, la esencia del ser representada por estas burbujas azules se puede manifestar. Entonces está viviendo esta transformación, está comenzando a vivir esa transformación. Y eso la lleva al resultado interno, que es el producto interno de todo el proceso. Si es una carta común, la persona consiguió identificar y desactivar las dificultades internas que tenía para desarrollar plenamente, no ya para comenzar, que sería el camino de crecimiento, sino para desarrollar plenamente las cualidades mostradas por la carta. Y si es una carta sombría, indica que consiguió identificar y eliminar el patrón neurótico. Eso ya se fue. Entonces aquí tenemos un as de bastos, una carta común, indicando que esta persona, como consecuencia de todo lo anterior, ya está poniendo toda su energía en una nueva actividad que tiene que ver con su esencia, porque todos los ases, me refería a la esencia cuando hablé del as de copas, están relacionados con la esencia del ser. Entonces aquí ella vio su prioridad y se lanzó. Aquí ya está ya está con toda su energía envuelta en esa actividad que tiene que ver con su esencia. Ese es el as de bastos. Y la siguiente carta está el resultado externo, que sería la actitud con la cual la persona encara el mundo, la actitud interna con la cual la persona encara el mundo. Si es una carta sombría, puede estar mostrando una situación externa que la obliga a encarar y le da chance de entender y desactivar el patrón neurótico ilustrado por la carta. En ese caso, lo que podemos hacer es un truco, llevarnos esta carta para el método, para que esa persona comience a trabajar ese patrón neurótico ahorita, y si más adelante va a traer esa situación, ella va a estar más preparada para trabajar y enfrentar esa situación y eliminar el patrón, porque ya lo trabajó. Y si es una carta común, la leemos en su aspecto evolutivo. Está encarando el mundo con la actitud interna que muestra la carta. En este caso tenemos el arcano 11, que yo lo llamo el entusiasmo. Ya hablamos un poquito de él al principio, y entonces está mostrando que aquí, como producto de todo el proceso, ella ya está consiguiendo integrar el lado animal con el lado racional. Eso por un lado. Ya está consiguiendo dar una expresión a través de la mente, una expresión adecuada de lo que viene del lado animal. Las emociones, los instintos, los impulsos vitales. Y eso mejora la autoestima, mejora la autoconfianza, le hace a la persona sentirse más vital, más alegre, con más entusiasmo por la vida. Por otro lado, esta es la carta de la creatividad también. Es la carta de Leo, ¿no? Ya aparecieron varias cartas, arcanos menores, que se correspondían con el signo de Leo. Entonces, esta carta también es cuando la persona está encarando el mundo a través de expresar su creatividad, que es lo que quería aquí. Y también está rompiendo con el viejo modelo de la mujer que se somete, que tiene que abrir mano de sus talentos para quedarse ahí en casa fregoteando y cuidando de los niños y del marido, que no tiene la opción de realizarse profesionalmente.
una segunda carta aquí, en el resultado interno, son los amantes, que nos habla del rescate de la polaridad. Es cuando ella se da cuenta que el hombre y la mujer de su vida no están necesariamente fuera, sino que están dentro. Y en la medida que desarrolla esos principios masculino y femenino, ya no los proyecta y ya no se engancha en personas que expresan esas características de una manera muy acentuada. Con lo cual se vuelve mucho más la dueña de su vida. Consigue identificar cuál es el camino en que realmente ella es fiel a sí misma. Y eso la lleva a mejorar sus relaciones. Y finalmente tenemos la reina de espadas aquí, en la posición del resultado externo, que nos muestra una mujer que acaba de pasarle el machete por el pescuezo de ese viejo barbudo. Ese viejo barbudo son las creencias, principios, valores, doctrinas, generalmente trogloditas y machistas, que se habían acampado en su cabeza y que la controlaban, especialmente en su expresión emocional. Es una reina, ¿no? En la expresión externa de las reinas es emoción. Entonces aquí ya se liberó, es el proceso de libertación de esa vieja mente que era pedida por el 10 de espadas de la voz de la esencia. Entonces, no solo esta carta está mostrando esa revolución interior, sino que de alguna manera está encarando el mundo también a partir de esa lucha. Ya no son los viejos barbudos internos que ella está decapitando, sino también está luchando para quitarles el poder a esos viejos barbudos externos que andan por ahí. De alguna manera, esto parece una cierta militancia, esta carta, ¿no? Una militancia de lucha con las viejas ideas y el machismo. Y aquí se acabó la lectura. Y durante un tiempo yo no sabía nada de esta mujer, hasta que en un curso puse esta lectura como ejemplo, porque me pareció muy fuerte aquí el carro y la torre, ¿no? Los dos juntos aquí en la posición del método. Y también muy interesante estos dos, ¿no? El 5 de discos y el 9 de discos, mostrando una carta sombría y una común en el momento actual. Y una alumna me preguntó, ¿pero qué pasó con esa mujer? Y yo dije, no sé, pero tengo su correo. Y le escribí. Y ahí me contó que la primera cosa que hizo, la semana después de haber hecho la consulta, salió de casa. Salió de casa, salió de la facultad y salió del trabajo. Y se fue, una amiga le dio asilo político y se quedó unos días en la casa de esa amiga. Y ahí fue cuando se dio cuenta hasta qué punto estaba en un límite, hasta qué punto se había agotado, hasta qué punto había sido cruel consigo misma. Y ahí se dio cuenta, no, yo voy a poner toda mi energía en dibujar. Y eso la llevó a una transformación interna y se fue a Cancún. Y se fue a Cancún y se puso a pintar en la calle. Colocaba ahí su trípode, su tela y se estaba pintando, pintaba muy bien. Hacía algunos retratos a los turistas, hacía muchas cosas y empezó a vender ya con toda su actividad, con toda su energía dirigida para esa actividad. Ya eso le daba dinero para sobrevivir, estaba viviendo en un hostel y de repente conoció a otra mujer que tenía una escuelita para niños. Y entonces esta mujer le hizo una propuesta. Le dijo, mira, tú le das tantas horas de clase de dibujo a mis niños y a cambio de eso, pues te quedas aquí en casa, tienes una habitación para ti. Y fue excelente porque ella no solo estaba trabajando con lo que le gustaba, pintando cuadros, sino que además le encantaba enseñar a dibujar a los niños.
Y esta mujer de la escuelita estaba metida en una organización mexicana que defiende a la mujer que sufrió violencia doméstica, ¿no? Dándole apoyo, y hay unos centros, ¿no? Donde esas mujeres pueden refugiarse. Y Francine se metió también y comenzó esa militancia junto con su amiga. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué les pareció esta lectura? Muy chévere el resultado, ¿no? Y sí, porque tiene muchas cartas sombrías, ¿no? Entonces sí se puede observar, pero lo que ella tomó las riendas de su vida, ¿no? Y cambió todo. Muy interesante. Hizo un cambio fenomenal, ¿no? También con un carro y una torre ahí en la posición del método y un 10 de espadas ahí en la voz de la esencia, pues tenía que hacer un cambio bastante acentuado. Sí, muy impresionante, ¿no? Y que ella realmente recibiera la energía, ¿no? Y pues estuviera realmente aceptando, ¿no? Todo eso. Sí, porque ella estaba justamente en el límite. Todavía no se había dado cuenta hasta qué punto estaba en el límite. Se dio cuenta un poquito después, ¿no? Se dio cuenta cuando fue para casa de la amiga y ahí es como eso, sintió un alivio enorme. Ahí se dio cuenta hasta qué punto se estaba imponiendo toda una serie de cosas que la estaban desgastando terriblemente. Sí, muy impresionante. Realmente ahí fue cuando pudo respirar y como interiorizarse, ¿no? Sí, porque antes estaba en la batalla, ¿no? En la lucha, todavía queriendo mostrar a los papás que ella era capaz de satisfacer las expectativas familiares. Y cuando se alejó un poquito, ya todo eso se fue a la fregada. Uno como que necesita esos momentos de aislamiento e interiorizar realmente para ver cuando está en estas situaciones como tal. Y esta lectura terapéutica es como un paso cuando la buscan, ¿no? Como decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que me está pasando? Esto es una ayuda para todos los que la desean, ¿no? Eso es lo que yo he evidenciado. Sí, la idea es justamente eso, ayudar a la persona a entender toda una serie de cosas y a, a usar las herramientas que le estamos dando. De acuerdo, entonces, vamos a acabar por aquí. ¿Hay alguna otra cosa?